Bien, jóvenes, vamos a empezar ya con la clase número 4, que ya es la última, la penúltima, casi, casi. Vamos a ver tres agrupaciones, tres tratados. De hecho, ya son los últimos temas que nos marca el programa original. Los temas de la siguiente semana son temas que yo decidí agregar al programa, que es como la actualidad de Latinoamérica, en el caso de Venezuela, de Bolivia, y sobre todo me interesa mucho que vean el caso de Brasil con su presidente Jair Bolsonaro, que es un presidente que se ha vuelto casi un mesías. O sea, ese hombre, eh, él es un pastor evangélico y ha hecho muchas cosas ahí en Brasil medio extrañas, ¿no? Ya lo veremos la siguiente clase. Creo que se les va a interesar mucho porque va a ser todo lo contrario a lo que hemos visto. Y van a ver que incluso vamos a abordar a Jair Bolsonaro hasta la semana pasada, donde ya lleva dos ministros de salud corridos en menos de un mes por la cuestión del coronavirus, porque Jair Bolsonaro está en contra de que se le dé un tratamiento de epidemia a este problema y los ministros de salud quieren detener algunas actividades. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Es un personaje un tanto extraño. Pero primero vamos con las dudas. Esta semana hubo muchas dudas. La mayoría se repetían, entonces traté como de concentrarlas todas en algunas preguntas. Es muy importante esto de las dudas porque es como una segunda parte a nuestros temas. Es como darle continuidad, ¿no? Sin duda, las preguntas que hacen le dan mucha riqueza a los temas. Y bueno, empezamos, ¿no? La primera es básicamente si a pesar de los errores y si Evo siguiera en el cargo sería un buen presidente, no sabríamos contestarla porque probablemente en lo económico sí hubiera seguido haciendo buenas cosas, en las cuestiones de analfabetismo también, pero ya no tendría contenta a la gente. Quedó demostrado desde hace 3 4 años que la gente ya no lo quería como presidente. Y es parte de las paradojas de la democracia que no tienen explicación dentro de la ciencia política y que aquí voy a englobar algunas preguntas que me hicieron, que me decían que si, a pesar de que era un buen presidente, ¿por qué tendrían que quitarlo? Bueno, es que la lógica nos diría que si tienes un buen presidente y que si tu presidente eh, te está dando buenos resultados en materia económica, en materia social, pues déjalo. Eso sería la lógica. Pero está la contraparte. ¿Cuál es la contraparte de que si un presidente se queda mucho tiempo, está violentando la democracia? Entonces, son estas partes a veces irracionales, ¿no? Porque dices, pues bueno, sí es bueno darle continuidad, pero también si le das continuidad, estás violentando la democracia, entonces, pues, ¿qué haces, no? Yo creo que si hubiera seguido de presidente no lo hubieran dejado terminar y le hubieran hecho lo que le hicieron, ¿no? O sea, de darle presión social para que se fuera. ¿Cuáles fueron las medidas que usó el gobierno de Evo Morales para el crecimiento de su economía? Tres medidas las vamos a ver en este tema, ¿no? Que es el ALBA, el Mercosur y el Tratado de Comercio. El otro es darle mayor prioridad a los indígenas. Es como si aquí ustedes vayan de viaje al sur del país, o bueno, a cualquier parte del país, los indígenas tienen un potencial enorme para crecer económicamente. El problema es que se les da mayor prioridad a los capitales extranjeros, a las personas ricas y no a los indígenas. Por ejemplo, yo siempre les hablo mucho de Oaxaca. Oaxaca, el corredor de Santo Domingo, de la Catedral de Oaxaca al Templo de Santo Domingo, durante el día está libre de vendedores. Durante el día está libre. O sea, tú si quieres consumir una nieve, tienes que ir al lugar establecido en un local, donde te dan una nieve de una bolita en 50, 60 pesos. Si quieres comprar una cadenita de plata, tienes que ir a la joyería, donde una cadenita te la dan en 500, 600 o 1000 pesos.
Si quieres comprar un rebozo, tienes que ir al lugar establecido donde incluso las personas que te atienden ni siquiera se ven que son de Oaxaca, son personas de color y demás. Pero si un indígena, un artesano, quiere ir a poner sus cositas, lo quitan. Por eso después de las 11 de la noche en el corredor de Santo Domingo, está así, está lleno de comerciantes que bajan de la sierra de Oaxaca a llevar sus productos. Y ahí te encuentras guayaberas de 100, 200 pesos, te encuentras joyas de plata baratas. Pero fíjate el sacrificio que tiene que hacer el indígena. Tienes que hacer el sacrificio de bajar de la sierra y quedarte en la noche ahí vendiendo. O sea, después de las 11 de la noche puedes vender tus productos. Hay gente que yo al menos lo supe por las personas del hotel, pero hay otras personas que no lo saben y no van. Entonces, Evo Morales lo que hizo fue darle mayor prioridad al indígena, ¿no? Para que ellos pudieran vender y comercializar sus productos. Y las otras acciones las vamos a ver al ratito. ¿Qué pasó con Evo Morales? Aquí es donde englobo todas las preguntas que me hicieron de dónde está, qué es lo que está haciendo, por qué se le dio asilo político, por qué se le corrió. Evo Morales gana las elecciones y la gente empieza a protestar. Y eran protestas muy fuertes porque ganó las elecciones. Lo principal, lo que hizo que se fuera fue el hecho de que el ejército le dio la espalda. El ejército sale a dar un comunicado a los generales del ejército y ellos dicen no vamos a apoyar al presidente, ha sido un muy buen presidente, pero estamos del lado de la sociedad. Y Evo Morales lo que hace es pedir asilo político. El asilo político es un derecho, o sea, no es que se le dé a los amigos, como lo manejaron algunos medios de comunicación de que Andrés Manuel le dio el asilo político porque Evo Morales era su amigo. No, es falso. El asilo político es un derecho que tenemos todos. Todos tenemos ese derecho. Y México fue el primero en levantar la mano. La polémica está en que México mandó un avión del ejército mexicano a Bolivia a, a recoger a Evo Morales y su familia. Lo traen a México. Y aquí en México le asignaron escoltas, le asignaron una camioneta suburban. O sea, le asignaron varias cuestiones de lujo a Evo Morales. Evo Morales no estuvo mucho tiempo, de aquí se fue a Cuba, a los 15 días de que llegó se fue a Cuba. En Cuba estuvo también como asilado político y en Cuba esperó a que en Argentina tomara posesión el nuevo presidente, porque el nuevo presidente es un presidente socialista. El anterior presidente era un presidente de derecha y que estaba a favor de que se detuviera Evo Morales. Entonces lo que hizo fue esperar en Cuba a que llegara el nuevo presidente de Argentina, toma posición el nuevo presidente y se va a Argentina. Actualmente Evo Morales está en Argentina como en asilo político. Tiene planes, o a eso es lo que ha salido en los medios de comunicación, de regresar a Bolivia como miembro del Parlamento, como un senador. Para eso tiene que esperar 3 años, que son las elecciones. Y bueno, el proyecto de Evo Morales continúa, quiere seguir ligado a la política de Bolivia. Pero eso es más o menos, ¿no? Lo que hay que destacar con esto es que el asilo político es un derecho humano y México ha sido un país ejemplar en ese aspecto a nivel mundial. Le ha dado asilo político, le dio asilo político a miles de españoles que vinieron cuando fue lo de la Guerra Civil Española, le dio asilo político a un dictador de la India, a varios personajes, a Trotsky de la Revolución Rusa le dio México asilo político, que después lo mataron aquí. Pero México ha sido un país que siempre ha sido amigable en ese aspecto, ¿sí? ¿Cuál es el país más estable de América Latina y cuál es el menos estable? América Latina es un desmadre. O sea, todos los países han tenido problemas, pero podemos decir que los más estables son Uruguay y Paraguay. Son como que los más tranquilos. Y también les ayuda a ellos su tamaño,
Uruguay tiene muy pocos habitantes, anda como en 3 millones más o menos, Paraguay también es pequeño. Y los menos estables, podríamos decir, es que depende la época de la historia, ¿no? Por ejemplo, Chile tuvo dictadura militar. Venezuela, pues ya vimos que ahorita es un relajo. Ecuador también ha sido un relajo. Colombia ha tenido guerrillas con las FARC y aparte el narcotráfico con Pablo Escobar y bombazos y demás. Bolivia también ha sido muy inestable. O sea, creo que todos los países han sido muy inestables en América Latina, a excepción de Uruguay y de Paraguay. Creo que ellos han sido los más tranquilos. Las dictaduras militares funcionan sí y no. Las dictaduras militares sí funcionan porque le dan hasta cierto punto estabilidad política en un periodo pequeño, pero no son buenas porque tienden a violentar los derechos humanos de las personas. Como son militares los que están al frente del gobierno y son los que toman las decisiones, el militar generalmente está educado, está enseñado a usar la fuerza, ¿sí? Entonces, ellos tienden mucho a violentar los derechos humanos de las personas a través de detenciones, incluso de asesinatos, ¿no? Entonces, yo diría que se va más al lado negativo, ¿no? Que se violenta mucho los derechos humanos. No hay libertad de nada. No hay libertad sexual, no hay nada ahí, ¿sí? ¿Puede llegar a ser buena la continuidad de un presidente durante mucho tiempo? Sí, pero es como lo que dijimos hace rato. Es ahí algo raro porque pues violentarías la democracia si duras durante mucho tiempo. Pero sin duda la continuidad debe de ser algo muy bueno, un factor muy bueno, porque eso ayudaría a que se consolidaran los grandes proyectos, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en México, cada 6 años llega un presidente y cada 6 años terminan proyectos o empiezan proyectos nuevos y no permiten que México se desarrolle ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo educativo, ni en nada, ¿sí? Entonces, creo que sí es necesaria, no es buena, es necesaria la continuidad de los presidentes. Las últimas 4 dudas, este, creo que esa ya la respondí. ¿Siempre será muy necesario cambiar de presidente? Pues sí, porque le da fortaleza a la democracia. Esta me llamó mucho la atención. Si alguien se mete a la política con el objetivo de ser presidente y hacer cambios positivos, está destinado a fallar. El único camino a la corrupción y ambición. Creo que cuando nosotros, hay un dicho que decía mucho mi mamá, decía que los toros no se ven igual desde el ruedo que desde la barrera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás en la barrera, ves las cosas, ¿no? Y criticas. Estás desde fuera y dices, el gobierno esto, el gobierno aquello. Vean el ejemplo de Andrés Manuel. Y véanlo con lo que pasó esta semana. Cuando Andrés Manuel era candidato, criticaba las acciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de militarizar el país. ¿Por qué utilizan a los militares para hacer patrullajes en las calles y demás? Eso es desde la barrera, pero cuando llegó al ruedo, cuando llegó a ser presidente, lo primero que hizo fue quitar a los militares. Es que confiamos en la gente, en el pueblo bueno, él siempre dice eso, en el pueblo bueno. Y esta semana salió el documento, el decreto donde Andrés Manuel regresa a los militares a las calles. Ya no pudo. O sea, una cosa es ver las cosas desde fuera y otra cosa verlas ya estando siendo presidente. Que si el único camino es la corrupción y la ambición, el poder corrompe. Algunos lo dicen, ¿no? El poder corrompe y hay gente que, pues sí, se deja llevar por la ambición y por el dinero. Pero hay casos en los que no. Está el caso del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, un viejito así muy adorable, así que se le dan ganas de agarrarle los cachetes al señor. Es un señor que fue un presidente austero que se movía en su bochito, se mueve en su bochito, tiene un bochito viejito que vive en su granjita. Y él fue presidente así y ahora es expresidente y sigue siendo así. O sea, él gobernó para el pueblo.
Y son de los poquitos, muy poquitos casos donde creo que un presidente no se hizo corrupto ni tampoco tuvo ambición. Les voy a dejar un video de Pepe Mujica para que vean su historia. Es un video pequeñito. Y vean que no todo es corrupción, no todo es ambición. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar un presidente? Depende de la legislación de los países. En México son 6 años, sin opción a reelección. En Estados Unidos son 4 años con opción a reelección de otros 4. O sea, depende de la constitución del país, ¿no? ¿Y cómo reacciona el pueblo ante el reconocimiento de los indígenas? Imagínense, o sea, una lucha que por años, había sido y que no se había logrado nada. Y ahí está, o sea, yo creo que fue algo de fiesta. Es como si aquí en México a los indígenas ya se les reconociera como lo que se merecen. Sería un día de fiesta nacional. Sí, pero en Bolivia ya se les reconoció, se puso en la constitución y son los que mueven al país, la economía del país. Y quedó demostrado con los grandes resultados que tienen. Vamos ahora sí con el tema. Es un tema muy fácil, es un tema muy sencillo. Empezamos con el ALBA. Su nombre es Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y fue fundada en 2004 y está formada por países de América Latina y del Caribe y que tienen como principal objetivo la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en las doctrinas de izquierda, ¿sí? Es un proyecto de colaboración política, social, económica y cultural, lo vamos a ver al ratito, que principalmente está promovida por Cuba, por Venezuela, y que es una contraparte a lo que hace Estados Unidos con el ALCA, que es el Área de Libre Comercio de las Américas. Estos tres programas, el ALBA, el Mercosur y el Tratado de los Comercios de los Pueblos, son programas que son como reflejo de otros que existen. En este caso el ALBA es el reflejo del ALCA, ¿no? La contraparte del ALCA, que es de Estados Unidos. Mercosur va a ser como el reflejo de la Unión Europea. Y el Tratado de Comercio de los Pueblos es una contraparte a los tratados de libre comercio. Lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el ALBA? Son varias cosas. Primero, proyectos económicos. Y recalco y lo dejo ahí en proyectos económicos. Principalmente en creación de empresas para darle trabajo y sustento a los pueblos y moneda digital. Aquí es donde incluso ellos como que se querían adelantar a los europeos y a los asiáticos de crear una moneda digital y lo dejo y recalco en proyecto porque no hay evidencia de que lo hayan hecho, lo de la moneda digital. ¿Sí? Ellos también hicieron proyectos de reactivación del turismo a través de circuitos que era la ruta del Libertador, que pasaba por Venezuela, Ecuador, una partecita de Colombia, de Bolivia, que es esta ruta de Simón Bolívar, la ruta del Che, que también empieza en Cuba y termina en Bolivia, la ruta de Sandino en Nicaragua y la ruta de Martí en Cuba. Son circuitos donde ellos más que nada explotan la parte del turismo histórico, el turismo de museo, el turismo de ciudades históricas. Después también tienen el EcoAlba, que es el flujo, es un tratado para mejorar el flujo de mercancías, para fomentar el desarrollo industrial y sobre todo para explotar y conservar los recursos naturales. Utilizaron todos los países que pertenecen al ALBA, atrajeron el modelo cubano de alfabetización, el Yo sí puedo, que ya lo hemos visto, donde han bajado los índices de analfabetismo. Y hay otras dos cosas que me parecen muy, muy interesantes, que son los Juegos de Alba, que son una especie de Juegos Olímpicos donde participan todos los países pertenecientes al ALBA, y los premios Alba, que son el premio cultural en la categoría de arte y letras y el premio de novela. Sin duda que es un proyecto que, si se fijan, fomenta o trata de fomentar la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión turística, la cuestión de cuidado del medio ambiente, la cuestión deportiva y la cuestión cultural. Eso es algo muy, muy padre, o sea, es un proyecto muy, muy chido.
¿Quiénes son los miembros? Bueno, está el país de Antigua y Barbuda, que es una isla en el Caribe, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Granada, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Subrayé la parte de Bolivia y Ecuador. Ecuador se salió el año pasado del ALBA. Pertenecía, pero se salió. Cuando llegó el cambio de gobierno, que salió Rafael Correa, que era un presidente socialista, y llega un nuevo presidente que era colaborador de Rafael Correa. Todos pensaban que iba a ser socialista y de repente, ¡paz! Fue todo lo contrario, ¿no? Incluso ahorita está persiguiendo a Rafael Correa. También está en asilo político Rafael Correa. Andaba aquí en México, por cierto. Y Bolivia se salió en el mes de diciembre del año pasado con lo de Evo Morales, todo esto, decidieron este, salirse, ¿no? Por eso los puse yo como subrayados en azul, porque son países que ya no pertenecen desde el año pasado. ¿Qué es el Mercosur? El Mercosur, su nombre es Mercado Común del Sur y es una especie de Unión Europea. La Unión Europea es una organización donde están todos los países de Europa y en donde tienen una moneda en común, donde no tienen fronteras, puedes andar libremente por todos los países, solamente con tu pasaporte puedes pasar libremente. Tienen tratados de libre comercio entre los mismos países de Europa y tratados de libre comercio en conjunto con otros países del mundo. Pues bueno, esta es una copia, podríamos decirlo, de la Unión Europea. Eh, Se fundó en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ellos fueron los primeros países que entraron aquí. Después se fueron incorporando otros, que al final vamos a ver la lista. Eh, la consolidación del Mercosur, ¿qué es lo que permite? Permite el libre comercio y la libre circulación de personas entre las grandes metrópolis. ¿Cuáles son esas grandes metrópolis? Bueno, por ejemplo, Buenos Aires, Sao Paulo, la parte del Venezuela. Vamos, es libre comercio sin necesidad de pagar altos impuestos entre los países, sin necesidad de pagar documentos que te permiten, como las visas, ¿no? Que te permiten pasar a otro país. Y esto lo que provoca es que sea más fácil y más fluido el intercambio de productos y el intercambio de personas, ¿no? Esto es lo principal del Mercosur, que hay un libre comercio y una libre circulación de personas en los países. El Mercosur, como datos, para que vean que Latinoamérica tiene su poder, el Mercosur es el mayor productor de alimentos en todo el mundo. O sea, todos los países de Latinoamérica que pertenecen al Mercosur tienen la concentración de mayor producción de alimentos. Controla las mayores reservas energéticas, minerales, y de petróleo del planeta. O sea, Venezuela, como se los dije la otra vez, Venezuela tiene más petróleo que los árabes. Desgraciadamente que se han dado malos manejos en las empresas. Ahorita Venezuela sería como, y México también, sería como Dubái y todo eso, ¿no? Modernidad, pero malos manejos. Se tiene la selva tropical más grande del planeta. Alguien puede decir, eso que, bueno, ahí es un lugar de recursos naturales que hay que cuidar, que lo tiene el Mercosur y que también se puede explotar, porque se pueden generar energías limpias. Y la economía del Mercosur está muy industrializada, ¿no? Van a encontrar empresas de diversos sectores que tienen que ver con placas de acero, electrodomésticos, medicamentos, aviones, armas, productos de defensa, coches, productos electrónicos, todo, y que la mayoría de esas industrias cuentan con su propia tecnología. O sea, no es como que haya llegado Nissan y pone ahí su fabriquita de autos. No, son empresas que crearon su propia tecnología y que venden partes a otras más grandes, ¿sí? Renault, por ejemplo, Brasil tiene una gran planta de Renault, pero todo con tecnología de Brasil. ¿Cuáles son los Estados miembros? Aquí está medio raro el asunto.
Hay 4 estados miembros, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. De hecho, les puse un puntito porque son los que, se podría decir, toman las decisiones y son los que más poder tienen dentro del Mercosur. Hay un estado suspendido que es Venezuela, derivado de la muerte de Hugo Chávez y que se quedó Nicolás Maduro en el poder. Este, Básicamente las decisiones de Nicolás Maduro pues, no han sido bien vistas por el Mercosur y decidieron suspenderlo. Aquí es donde vemos otra parte donde sin duda el carisma de las personas, sin duda el liderazgo de las personas tiene que ver mucho con el progreso de un país. ¿Se acuerdan que me preguntaban que por qué si estaba todo bien y se muere Hugo Chávez todo se acaba automáticamente? Aquí está un ejemplo. Nicolás Maduro llega y pues, no cae bien en el Mercosur y lo suspenden. Y hay estados asociados que son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Estos estados asociados, si bien pertenecen al Mercosur, pero no tienen tanto poder como para tomar decisiones por todos los demás, ¿sí? Entonces podríamos decir que los primeros 4 son los que toman las decisiones por todos y son los líderes. Los otros pues simplemente están ahí como que sí pertenecemos, pero hacemos lo que nos digan los otros 4. Es algo extraño la forma de organización de ellos. El último, que es el Tratado de Comercio de los Pueblos. Eh, es una iniciativa que tuvo Evo Morales de un tratado comercial entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Fue firmado en el 2006 cuando Fidel Castro, Hugo Chávez y Morales eran presidentes. Fidel Castro y Hugo Chávez ya murieron y Evo Morales pues hace poco fue derrocado. ¿Qué era? ¿Qué era este tratado? Es un tratado muy padre porque es un intercambio solidario entre estos 3 países, tanto en acuerdos comerciales como en acuerdos de bienes y servicios. Me explico. Imaginemos que Cuba, bueno, no imaginemos. Cuba es el principal productor de caña de azúcar y Bolivia no tiene. ¿Qué era lo que hacían? Cuba le mandaba la caña de azúcar a Bolivia y de esa forma ya resarcía un faltante de productos en su país. Cuba a lo mejor le faltaba pues petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo, le manda a Cuba petróleo y ya de esa forma obtienen gasolina y otros productos del petróleo de una manera barata. Bolivia y Venezuela tienen problemas para combatir una enfermedad o tienen problemas de salud. Mandan a médicos cubanos a Bolivia y a Venezuela para atender ese problema. O sea, era un tratado en el cual trabajaban en equipo esos 3 países. Ahorita ya con la muerte bueno, más bien con la salida de Evo Morales, el tratado se ha ido un poco a la merma, ha ido perdiendo fuerza, pero entre Cuba y Venezuela existe todavía ese tipo de relación, ya en menor medida. Pero hay que destacar de esto que era un trabajo en equipo, era un trabajo en el cual si te falta un producto yo te lo mando, si a mí me falta tú me lo mandas, es algo muy bonito. Y si se fijan, por esta razón los países latinoamericanos como Bolivia y en su momento Venezuela tuvieron bonanza. ¿Por qué? Porque en el ALBA lo que hacías era combatir el analfabetismo, ¿sí? Proyectos económicos, creación de circuitos turísticos, fomentabas el deporte, fomentabas la cultura. Después te pasas al Mercosur y lo que tienes es libre comercio y libre circulación de personas. Eso te beneficia en tu economía. Y terminas con un tratado de comercio de los pueblos en donde haces un intercambio amigable con otros dos o tres, entre 3 países y eso te provoca que lo que no te alcanza a cubrir esto y el ALBA te lo va a cubrir el Tratado de Comercio de los Pueblos, ¿sí? Ahí es donde encontramos un poco la respuesta de por qué fueron buenos económicamente esos países en su momento, ¿sí? Eh, como son temas muy pequeñitos y como lo dije ya al inicio, las dudas son como la segunda parte. Voy a poner preguntas
de la parte de las dudas, para que estén atentos, ¿sí? Ya solamente, repito, nos falta un tema, que es la siguiente semana, sobre esta cuestión que yo decidí anexar sobre la actualidad. Vamos a ver también a México, la actualidad, cómo está México. Y pues ya terminaríamos prácticamente el curso. Espero que les esté sirviendo de algo de provecho, o sea, al menos no de algo en su vida, pues al menos de cultura general. ¿Sí? Estoy atento a las dudas. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.